Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar un resumen general sobre la estructura y las funciones del sistema nervioso. Mi nombre es Yoshida Pari y soy estudiante del Diplomado de Neurociencias de la Creatividad. Muy bien, vamos a dar la información sobre la principal función del sistema nervioso, que es captar señales internas del organismo y las del medio ambiente para ejercer control sobre ellas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la organización del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos partes. La primera es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues bien, vamos a determinar en qué consiste el sistema nervioso central. Es la parte del sistema nervioso que incluye dentro o está dividido entre el encéfalo y la médula espinal. Pues bien, vamos a mostrarles. Muy bien, acá tenemos el cerebro. El cerebro está dividido en el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo está el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Pues bien, vamos a ver. Esto es el cerebro que tiene el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El cerebro, que es esta parte de acá, es la parte inferior debajo del cerebro, y el tronco encefálico. ¿Cuál es el tronco encefálico? Toda esa zona. Entonces el sistema nervioso es la parte del sistema nervioso que incluye el cerebro, que es el centro del control del cuerpo y el cerebro está encargado de procesar y coordinar todas las funciones del organismo, el movimiento, las emociones y la percepción sensorial. El sistema nervioso central es crucial para la regulación de todas las actividades corporales y su correcto funcionamiento. Las principales divisiones del cerebro incluyen la corteza cerebral, que es la capa externa del cerebro responsable de las funciones cognitivas. La corteza es como el pensamiento, la memoria, la percepción sensorial, el lenguaje y el que está dividido en el lóbulo frontal, que es el responsable del pensamiento racional, la planificación, la toma de decisiones, el control de los movimientos voluntarios y la regulación de las emociones. Luego está el lóbulo parietal. Quien procesa la información sensorial del tacto, la temperatura y el dolor. También interviene en la percepción espacial y la orientación. El lóbulo temporal o los lóbulos temporales que están involucrados en la audición, la comprensión del lenguaje y el procesamiento de la memoria. Luego está el lóbulo occipital, que es responsable del procesamiento de la información visual. Pues bien, nos vamos a ir al sistema nervioso periférico, que es la parte del sistema que se encuentra fuera del cerebro y la médula espinal, es decir, fuera del sistema nervioso central. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, facilitando así la transmisión de señales entre el cerebro, la médula espinal y los músculos, órganos y tejidos. El sistema nervioso periférico se divide en dos grandes componentes, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, cada uno con funciones específicas. Por ejemplo, los componentes del sistema nervioso periférico son los nervios craneales, los cuales son 12 pares de nervios que salen directamente del cerebro y el tronco encefálico, controlando funciones sensoriales y motoras en la cabeza y el cuello. Muy bien, pues hablemos ahora del sistema nervioso periférico, básicamente del sistema nervioso autónomo, que es una parte del sistema nervioso periférico que controla las funciones involuntarias del cuerpo, es decir, aquellas que no requieren un control consciente.
Estas funciones incluyen la regulación de los órganos internos, como el corazón, como en los pulmones, los intestinos y las glándulas, así como la gestión de respuestas automáticas. La función principal del sistema simpático es activar el cuerpo para situaciones de lucha o huida. Este sistema se activa en situaciones de estrés o peligro, preparando al cuerpo para reaccionar rápidamente. Algunos efectos del sistema simpático incluyen aumento de la frecuencia cardíaca para bombear más sangre a los músculos y órganos vitales, dilata las pupilas para mejorar la visión, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el suministro de oxígeno a los músculos e inhibe la digestión, desvía la energía hacia los sistemas más esenciales en una emergencia. La liberación de adrenalina, por ejemplo, aumenta la alerta y proporciona un impulso de energía. El siguiente, sistema nervioso parasimpático. ¿En qué consiste? La función principal va a ser promover el estado de descanso y digestión. Este sistema se activa cuando el cuerpo está en reposo o en situaciones no estresantes. Algunos de sus efectos incluyen, por ejemplo, la reducción de la frecuencia cardíaca, va a relajar el corazón cuando no es necesario que bombee la sangre a gran velocidad, estimula la digestión, promueve la actividad en el sistema digestivo, ayudando en la asimilación de todos los nutrientes. La contracción de las pupilas para reducir la cantidad de luz necesaria que entra a los ojos cuando no está en alerta máxima. Hablemos ahora sobre la unidad fundamental del sistema nervioso. ¿Cuál es la unidad fundamental del sistema nervioso? Pues bien, es la neurona, que encargada de transmitir información a través de impulsos eléctricos y señales químicas. Su estructura y función son claves para el procesamiento de la información en el cerebro y el sistema nervioso. Una neurona, por ejemplo, tiene el cuerpo celular que incluye el núcleo celular, que incluye, como vemos acá, que incluye el núcleo celular, extensiones especiales denominadas axones y dendritas. Los conjuntos de axones denominados nervios se encuentran en todo el cuerpo. Los axones y las dendritas permiten que las neuronas se comuniquen incluso a través de largas distancias. Bueno, antes de empezar a revisar el siguiente caso, vamos a hablar un poco del sistema límbico. ¿En qué consiste el sistema límbico? El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales interconectadas que juegan un papel crucial en la regulación de emociones, la memoria, el comportamiento y la motivación. Está ubicado en la parte interna, como vemos acá, en la parte interna del cerebro, justo debajo de la corteza cerebral, y se conecta tanto con el sistema nervioso central como el sistema endocrino. Las principales estructuras del sistema límbico son, por ejemplo, la amígdala. La amígdala es esencial para el procesamiento de emociones, en particular las relacionadas con el miedo, la ira, el placer. También está implicada en la formación de recuerdos emocionales. Esta estructura actúa como una especie de alarma, evaluando amenazas y activando respuestas emocionales como el miedo y la ansiedad. El hipocampo, donde está el hipocampo. El hipocampo es fundamental para la formación de nuevos recuerdos y la consolidación de la memoria a largo plazo. También está involucrado en la navegación espacial y la orientación. El hipocampo trabaja para transformar las experiencias a corto plazo en recuerdos permanentes y organizados, y es sensible al estrés. Dentro de ello está el hipotálamo, que regula muchas funciones corporales, incluidas las emociones y el deseo sexual. Libera
neurotransmisores como la oxitocina y la vasopresina. El siguiente caso nos indica, llegó el día. Ramón indica, mis neuronas bailan de felicidad, Sofía, y mi amor por ti es un cóctel de neurotransmisores. Sofía, Ramón, te tengo una sorpresa. A lo cual Ramón dice, ¿cuál es la sorpresa? Sofía le indica, ¿quieres casarte conmigo? Pues vamos a analizar la memoria emocional que se forma en Ramón al enterarse de la propuesta. En esta historia se activan varias partes del cerebro. Por ejemplo, está la región de la amígdala del sistema límbico, relacionada con el procesamiento de las emociones, especialmente las emociones intensas, como es este caso del enamoramiento, cuando le da una propuesta que no se esperaba a Ramón. Por ejemplo, durante las primeras fases del enamoramiento, la actividad de la amígdala disminuye, lo que podría explicar por qué las personas, o en este caso Ramón, tienden a ser menos críticas, más optimistas, o el pensamiento acerca de sus parejas es muy positivo. Por ejemplo, también está actuando dentro del cerebro la corteza prefrontal en esta historia. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal es la región asociada con el razonamiento, la toma de decisiones y el autocontrol. Durante la propuesta de Sofía, la actividad de la corteza prefrontal también va a verse reducida, lo que puede explicar por qué Ramón o están sintiendo mariposas en el estómago, ¿no? Y por último, la parte del hipotálamo que regula muchas de las funciones corporales, incluidas las emociones y el deseo sexual. Y obviamente esta va a liberar neurotransmisores como son la oxitocina y la vasopresina. Bien, les voy a contar sobre la experiencia que he tenido siendo terapeuta. Muy bien, yo trabajo con muchas personas, con muchas parejas y me he dado cuenta que las parejas después de los 5 años de enamoramiento, ya muchísimas parejas están en ese proceso de divorcio o están pensando divorciarse. Entonces, ¿por qué? Y tanto hombres y mujeres dicen que ya no es lo mismo como la primera vez, ¿no? Cuando ya me enamoré la primera vez, ya no es detallista el hombre o la mujer. Entonces, ahí es donde me di cuenta que vienen, ¿no? Procesos, parte del cerebro, cuando hay una primera etapa del enamoramiento, definitivamente van a haber muchos factores del cerebro que van a hacer que veas a tu pareja perfecta, que si ves un defecto profundo, tú digas, no, bueno, es superficial o yo lo voy a cambiar. Ves una manera muy ideal. Y pasan los años, conforme pasan los años, están los hijos, vienen la convivencia, vienen los retos del trabajo, ya las parejas empiezan a cuestionarse, ¿no? ¿Cómo es que ha cambiado tanto mi pareja? ¿Cómo es algo así? Deja de haber esta, entre comillas, droga y se pasa y por lo tanto las parejas ven o se desvendan de la realidad. Entonces, es importante que los jóvenes, que las personas que están en ese proceso debieran entender cuáles son las fases del enamoramiento, del amor con carácter, por así decir, de esos procesos, y ellos debieran ser conscientes para que no terminen las parejas en divorcios, ¿no? Entonces, eso ha sido mi experiencia. Eso es todo lo que puedo exponer acerca de la estructura y funciones del sistema nervioso. Muchísimas gracias por la atención.